También se habló de otros temas. El presidente reiteró esta mañana que cuando acabe su sexenio en septiembre de 2024, cierra su ciclo, se retira de la política y de todos los actos públicos. Después de este retiro, sí compartió que se va a dedicar a admirar la naturaleza, hacer ejercicio y se va a despedir de las redes sociales. También adelantó que va a escribir un libro sobre el pensamiento conservador desde la conquista. Y termino porque también no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres. Bueno, y ahí sobre este tema se refirió a nuevas generaciones, al relevo generacional, al legado, y recuperó un tuit que aquí le mostramos y lo podemos ver, del músico y escritor Federico Bonazo, que en su mensaje habló del comportamiento del conservadurismo en México o de la élite ante los cambios. Bonazo escribió justamente que la élite vive en una cárcel ideológica y que mientras el país se mueve, esta ha quedado fosilizada en el clasismo y el malinchismo. El presidente dice no ha afectado los derechos de esta élite, pero ha puesto un espejo enfrente que no le perdonan. Y pues, aprovechando que hoy fue retomado ahí en la conferencia matutina, invitamos al estudio a Federico Bonazo y aquí está con nosotros y te damos la bienvenida. Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias, Azul, Juan. Un gustazo estar con ustedes. Un gustazo el nuestro. Pues mencionado ahí, a propósito de muchas cosas, el presidente habla de un legado. Y nos gustaría que pues, nos compartieras, porque hablando de este legado, desde luego el debate público se ha modificado un montón de que empezó esta administración a este punto, pero hay un abanico. Tú hablas de una élite que no perdona que se le haya puesto un espejo. Sí, yo, bueno, en mis 42 años de vida en este hermoso país, he visto tantos presidentes llenarse la boca con el vocablo México, con modificar las condiciones de asimetría social oprobiosas, históricas que hay en este país, uno tras otro. Y este presidente es el primero que yo veo que realmente tiene una intención seria de modificar el statu quo. No sucedió en la transición. En el 2000 hubo un cambio de maquillaje, no una verdadera transición política. El mismo régimen se perpetuó bajo otros colores, esa es mi manera de verlo. Este presidente sí quiere y ha cometido, entre comillas, un pecado que creo que es imperdonable, que cometieron otros líderes y se paga un precio, que es el pecado de echar abajo la escenografía. Las sociedades construyen narrativas, relatos bajo las cuales se sienten cómodos, a veces incluso las partes de la población más desprotegidas también adoptan ese relato y de golpe viene, eventualmente la historia produce líderes que vienen y tiran abajo esa escenografía y queda, digamos, que en descubierto los entreveros de los que está hecha esa sociedad. Y ese es un pecado que no perdona a mucha gente porque al tirar abajo esa escenografía aparecen muchos espejos y hay muchas condiciones y relaciones que quedan al descubierto. En México el clasismo es siniestro, terrible. Yo venía acá al estudio pensando cuál fue la primera anécdota de clasismo que yo vi en este país. Yo era muy niño y vi como un amigo mío, fifí, por resumir rápidamente, que pertenecía a las clases altas, había lastimado a un obrero que estaba haciendo unos trabajos en su casa con un rifle de aire comprimido. Le había hecho una herida y al día siguiente vino la madre con ese albañil a quejarse y el desprecio con el que la trató el papá de este cuate, yo dije, esto no puede ser, aquí hay algo que está estructuralmente mal. Bueno, esa estructura perversa, siniestra, en la cual hay una clase que cree que el resto del país está para servirla, ha sido destapada, desnudada, expuesta por el presidente López Obrador y por un montón de gente, como tú muy bien señalas, que ha tomado el relevo de esa denuncia y hoy también le parece fundamental que si vamos a hablar de una transformación, hablemos también de ese pedazo importantísimo transformador que es la conciencia social, la politización, que la gente comprenda en qué sociedad está parada, ¿no? Y bueno, un poco ese era el sentido de mi tuit, porque la verdad que me molesta ver los reacios que son muchos
a entender que las cosas se están moviendo, que la sociedad está cambiando, que hay un montón de denuncias que están creciendo, la sociedad se está mirando a sí misma. Oye, Federico, ¿y a qué crees que se deba que estén reacios ante esta situación? Porque, pues mira, hay una cosa que me parece muy clara, no se le está quitando nada a nadie, e incluso por ahí existe el discurso por parte de algunas personas en el que cuando se habla de acciones que favorecen al pueblo, inmediatamente las rechazan porque parece que ellos se sienten ajenos al pueblo, por lo tanto excluidos. ¿A qué crees tú que se deba esto? ¿Consideras que puede ser así? Bueno, claro, es decir, hay una naturalización del privilegio y de la condición de clase, donde, repito, muchas de estas clases altas, lo que yo llamo en mi tuit la élite, que después ahí salieron a decirme, ¿a qué te refieres con la élite? Bueno, la élite es ese pequeño grupo que dirige algo y que tiene acaparado las herramientas para poder dirigirlo a placer. Esa élite había naturalizado el clasismo. Hoy ya no se puede de manera tan fácil tratar al jardinero o a la empleada doméstica, entre otras cosas porque hay leyes ya que se están trabajando y que han empezado a subir concretamente en defensa de los trabajadores. Hoy ya es más difícil que esa clase humille con la naturalidad con que lo hacía hasta hace muy poco a la clase que les prestaba los servicios. A los que llamaba igualados. Yo me acuerdo que alguna vez si algún jardinero te decía, oiga, pero las rosas que usted quiere cuestan tanto. Pues no, consígame las más baratas o si no, no le doy el trabajo. Bueno, no, cuestan esto y usted... Entonces, usted es un igualado. Bueno, no soy un igualado, soy una persona, un ciudadano, igual que usted. Esa ciudadanización que ha venido con este gobierno es muy importante, es un cambio fundamental. Ahora somos todos ciudadanos, no hay de primera y de segunda. Digo, sigue habiéndolo en los hechos porque hay inercias terribles de asimetría, pero hay evidentemente una voluntad por primera vez muy clara de parte del gobierno federal de acabar con esa asimetría. Eso no quiere decir que se vaya a conseguir en 2 días y que vaya a ser fácil. Sin duda. A ver, hablando de esto que no se perdona, hay una parte de esta élite que cuando hablamos de privilegios muchas veces no hablamos nada más de privilegios materiales, también hablamos del privilegio de formar parte de un sector social que se vendía a sí mismo como progresista, por ejemplo, y ahora nos damos cuenta de que no. ¿Qué pasa con este sector? Tú dices esa doble moral de muchos que vendían ser una cosa que no son. Ese es un terreno medio arriesgado de análisis, el aspiracionismo quizás. Creo que es legítimo que diferentes sectores de la sociedad manifiesten sus denuncias, sus causas y de esa pelea. El problema es cuando tú quieres obtener esos privilegios que le envidias a las clases más pudientes históricamente colocadas en esa situación, en esa cima, y te vas a valer de todo tipo de ilegalidades para imitar ese modelo al que quieres llegar. Ese aspiracionismo, digamos, si es que estoy interpretando bien la pregunta tuya, es la perpetuación de unas relaciones sociales que están pervertidas, que son incorrectas, que son ilegales incluso, y está muy mal. Ahora, yo no estoy en contra de una idea meritocrática siempre y cuando todos partieran del mismo piso de igualdad de oportunidades. Es decir, eso no existe. Eso no existe. Si una persona que trabaja en una gasolinera hoy, ¿no?, que se desloma 18 horas para cobrar menos del sueldo mínimo, sin la menor prestación, por el outsourcing o porque la gasolinera lo va cambiando de lugares para no pagarle ningún tipo de antigüedad y qué sé yo, trabaja mucho más que otro que heredó de golpe una riqueza. Bueno, y entonces que todo el mundo quiera trepar, subir, educarse, ser mejor, la famosa movilidad social, bueno, hay que construir las bases para que eso se pueda desarrollar. No están construidas. Ahora, insisto, creo que hay por primera vez de parte del gobierno, del presidente, de las personas que están a cargo del poder político, una voluntad clara de transformar esa parte de la sociedad que estaba tan mal. Pues ahí están también las bases para transformar esto que estás mencionando, Federico, pero ¿qué consideras tú que hace falta para que las élites, que has dejado muy claro quiénes son las élites, dejen de tener miedo
al pueblo, a lo que llamamos pueblo, a las clases sociales que no tienen tantos privilegios como yo, ni tampoco tantas oportunidades de desarrollo, porque parece que cuando empieza a haber derechos y cuando empieza a haber oportunidades de desarrollo, ellos se apanican y las quieren blindar nada más por un pequeño sector. Totalmente. Yo creo que es que bueno que usaste el término miedo, porque no solo hay la irritación de perder ciertos privilegios, es decir, yo podía hacer negocios al amparo del poder político de manera ilegal y eso me lo han quitado, me lo han cortado. Pero aparte hay un miedo, y está muy bien dicho tú, pero yo creo que hay un miedo, bueno, el famoso miedo al México profundo, ¿no? Del que yo oigo hablar desde que era muy niño, a que se levante el México bronco, todos esos miedos. ¿Por qué? Porque hay la noción en esas élites de que ha habido un acaparamiento completamente asimétrico, injusto, brutal de los recursos de un país tan rico como este, y que la idea de redistribuir no les gusta mucho. Y el miedo puede venir con la idea de la ciudadanización que decíamos, es decir, que tomen conciencia de ciudadanos aquellos que habían naturalizado su propia sumisión, su propio sometimiento dentro de un sistema claramente de clases o de castas o como queramos llamarlo, que esa gente cobre conciencia de que tiene los mismos derechos que aquel otro que lo explotaba, pues puede venir en una pelea por igualdad, una creciente lucha por derechos, como bien señalabas, y bueno, eso sí que no les gusta mucho, y aparte no les gusta por razones ideológicas. Yo creo, por eso yo decía que vivían en una cárcel ideológica, porque tienen muy asimilado un adoctrinamiento completamente separado de la evidencia, en el cual creen que repartir, que haya una mejor distribución de la riqueza, que haya más derechos para la mayoría, que haya este proceso de ciudadanización, es el derrumbe del país, el horror, el caos. Bueno, se combinan miedo con los más inteligentes de ellos, más que miedo, no están dispuestos a soltar los privilegios. Sí, sin duda. Bueno, pero hay cosas que han cambiado, justamente la apropiación de la noción de los derechos, y por otro lado, pues este otro legado que tiene que ver con que hoy todo esto forma parte de un debate público muy vivo y pues del cual ahora hablaste, te mencionan. Querido Federico, muchísimas gracias por darte la vuelta acá con nosotros. Gracias por dejarme tirar un par de ideas, compartirlas con ustedes, que veo su programa, hacen una muy buena labor. El disentimiento, la crítica son buenos, o sea, no solo tenemos que estar uniformados en una sola manera de pensar, pero es claramente notorio que hay un rumbo que hay que apoyar, porque es la manera que ha tenido esta sociedad de poner un alto al desastre en el que se encontraba. Pues muchas gracias, Federico. Esperamos verte muy pronto. Muchas gracias.